Gloria a Dios, gloria al Padre. ¿Cómo están? Señor les bendiga. Él es santo. Amén. Hay algo que tenemos que aprender a... Nosotros como hijos tenemos que aprender a tener... Hay algo que el Señor puso en nosotros, que es el humor, la alegría. Y muchas veces el mundo agarró eso, ¿verdad? Y lo hace tan feo, ¿verdad? Lo lleva hacia un lado tan feo, tan... ¿Cómo lo puedo decir? Pero nosotros muchas veces como que no sabemos por dónde ir, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos felices, que seamos alegres, que sepamos disfrutar del humor, porque hay un humor sano, alegre. Amén. Pero obviamente el mundo toma el humor y aquí Paraguay es experto, ¿verdad? En hacer un humor feo y desagradable, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a reírnos de nosotros, a reírnos de la vida, a disfrutar. Es algo que el Señor nos dejó, que muchas veces no estamos ahí muy santos ya y no queremos, pero hay que, como le decía, es el, el, el ser hijos, el vivir en el reino es un gozo cada día. Y hay que aprender a reírse, porque hay algunos que de repente está ahí, ¿verdad? Y muchas veces nos reímos más de los humores que no, porque no hemos aprendido. Y hay que aprender, es parte también, ¿verdad? El Señor es alegre, el Señor tiene humor. Y hay un humor alegre, hay maneras de reírse de uno mismo y de reírse de la vida, ¿verdad? Y de disfrutar. No es que estamos todo el día Lucio volando y no me digan, no me hagan reír. No, no es así. Realmente ser hijos es mucho más sencillo de lo que creemos, ¿verdad? Pero hay que buscar eso sano, eso... ven esta imagen, ¿verdad? Les quería poner. Hemos estado hablando mucho de las emociones y es muy interesante esta imagen. Te compartí en el grupo y si usted ve las flechas van para los dos lados, ¿verdad? Dice emociones, cómo nos sentimos y cómo me siento, voy a comportarme, ¿verdad? Cómo me siento, voy a pensar también, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que leíamos el domingo pasado? Que las emociones, ¿cómo se formaban? Se formaban a través de situaciones, ¿verdad? Que nosotros valoramos, que nosotros juzgamos, y eso se forma en nosotros. Ahora, ¿cuántos en esta semana vivieron en el espíritu y no en las emociones? No se peleen en alzar la mano. ¿Cuántos en esta semana vivieron en el espíritu y no en las emociones? Fueron movidos por el espíritu y no por las emociones. En ningún momento, toda la semana fueron movidos por las emociones. ¿O fueron movidos por el espíritu en algún momento? ¿Mm? El Señor no está hablando de eso. Está hablando. Y es parte de lo que el Señor está hablando aquí, para que podamos ver, para que lo podamos ser conscientes de nosotros en nuestra vida. Me he movido por las emociones, me he comportado por las emociones que tengo, o me he comportado por cómo el Espíritu me guía. Piense.
Si no tuvo tiempo esta semana, fue larga, son 6 días, 7. Las dos cosas, ¿sí? Ya hoy es nuevo, ¿verdad, Lucio? Hoy no nos acordemos de ayer, ¿verdad? Hoy el Señor hizo todo nuevo y ya ayer lo que pasó, ya pasó. Claro que es así, pero uno tiene que meditar en la vida y meditar en lo que hace y cómo se comporta y lo que piensa. Porque nuestros pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Mm? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Ahora hay un pensamiento del espíritu, obviamente. Pero cuando nos movemos en la carne, nuestros pensamientos vienen de las emociones. Como, como me siento, así pienso. ¿Usted cuando le duele algo, qué piensa? Gracias, Padre, estoy en la gloria. ¿Mm? Realmente esto es muy interesante, verlo y entenderlo. Es muy interesante. Cómo nos comportamos, qué nos mueve, qué hace que nos movamos. Le estoy dejando este tiempo para que medite un poco en su vida. No me mira a mí, no le mira a su vecino. Medite en su corazón. ¿Cómo se ha comportado esta semana? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Pero por qué pensamos? ¿Por cómo nos sentimos? ¿O porque el Señor nos está llevando a algo? ¿O pensamos mucho por cómo nos sentimos? Porque hay una situación que no me gusta y esa situación me hace sentir mal. Entonces pienso en esa situación. ¿Será que pensamos de esa manera? Hay algo que el Señor nos llama a rendirnos completamente, completamente en todo. Y es realmente tener los pensamientos de Él ya. Y ya no movernos por las emociones. Y ya no comportarnos por las emociones. Nosotros formamos esa emoción a través de las vivencias, a través de las experiencias. Pero Él quiere hacernos nuevos. Quiere que seas nuevo. Yo me acuerdo antes, me costaba bañarme con agua fría. Porque no producía una emoción buena en mi vida. Porque me acostumbré, se creó esa emoción en mí. Entonces no me bañaba con agua fría. Hoy, ¿quién se bañó con agua fría hoy? ¿Quién se bañó hoy? No, bro. No, alce la mano. O está ahorrando para que la SAT no gaste tanta agua. Pero es parte. Nuestro cuerpo es de Él. Nuestro cuerpo es de Él. Nosotros hemos llevado unos años, ¿verdad?, entregándole nuestro cuerpo al Señor. En todo. En lo que comemos, en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y el Señor me dijo, agua fría. Tienes que vencer esto. Como decía una persona, si hay temor en mi corazón, ¿cómo voy a llevarles al amor? Yo soy el primero que tengo que vencer todo. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cómo yo les voy a llevar hacia el amor si en mi corazón hay temor? No se puede, tengo que practicar en mí primero, de vencer todo. Yo muchas cosas, por ejemplo, a mí el Señor me habló de lo que es la pasta de dientes. Hace mucho que no uso pasta de dientes. Uso una pasta de dientes natural. Uso una, por favor no entiéndame. El Señor me dijo, no uses más pasta de dientes que se compra en el súper. Haz tú tu pasta de dientes. A ver, le estoy compartiendo. El Señor me dijo, desodorante no uses más. Usa un desodorante que yo te voy a decir. Y es impresionante, en serio, les cuento esto así bien, bien
bien personal. Yo empecé a usar el desodorante y usted sabe, el desodorante que usted compra del súper ataja el sudor, ¿sí? Y también los olores. Ahora, el desodorante que yo uso ataja el olor, no el sudor, porque obviamente se necesita químico para que te ataje el sudor. Yo hace poco, un día me puse de nuevo un desodorante que era comprado del súper y me llegó hasta la lengua el sabor de ese desodorante. Yo dije, lo que nos estamos metiendo, porque los poros se abren y el químico entra en el cuerpo. Y el Señor nos está llevando a lo natural. A nosotros nos está llevando a volver a lo natural. O hace 100 años, ¿usted qué desodorante cree que usaban sus tatarabuelos o sus abuelos? ¿Qué desodorante usaban? No me mire mal, porque llevamos 6.000 años más o menos de que la humanidad es, y hace 100 años que usted está adaptado a esta vida que llevamos. ¿Pero qué va a hacer si no hay desodorante en el súper? Yo ya estoy preparado. Pero le hablo de esto porque nosotros vivimos y hacemos lo que hacemos y nos comportamos porque se nos impuso eso y se nos creó eso. Y el Señor nos está llamando a volver a lo natural. Usted sabe, la naturaleza no controla, la naturaleza fluye. Es todo natural. Busca lo natural. Pero nosotros nos hemos puesto a controlar toda nuestra vida, a controlar todas las cosas. Pero se nos ha impuesto, es una manera de vivir que se nos ha impuesto. Pero se puede buscar, hay muchas maneras. Yo siempre le hablo con los que hablo, nosotros buscamos comidas más naturales. Hace poco empezamos a hacer el yogur natural, ¿verdad? Hoy estoy un poco así. En Semana Santa fuimos a Juan de Mena y empezamos a ver cómo se hace la leche, ¿verdad? Todavía no llegamos a eso, pero bueno, cómo se hace el queso, perdón. Y es complicado, ¿verdad? Hacer el queso. Hay que tener ciertas cosas pero es parte. Nosotros cuando venimos a Cristo, le entregamos una parte, pero hay más para entregarle, hay más para rendirle a Él. Porque hay una parte que le entregamos, pero la otra parte yo sigo controlando. ¿Le han preguntado a ustedes alguna vez, Señor, ¿quiere que siga usando este desodorante? ¿Le han preguntado? ¿Le han preguntado? Señor, ¿quiere que siga usando este perfume? ¿Le han preguntado? Señor, ¿quiere que siga usando esta pasta de diente? ¿Le han preguntado? Por eso lo toco cosas personales. Pero le han preguntado, ¿en serio? ¿Y usted cuántas veces le dijo al Señor, Señor, te rindo toda mi vida? ¿Cuántas veces le ha dicho al Señor, Señor, te rindo toda mi vida? ¿Le ha preguntado? ¿Qué media ponerse? Lucio, es demasiado exagerado. Bueno, pero usted le ha dicho, ¿cuántas veces le ha dicho al Señor, Señor, te rindo toda mi vida? Lo decimos de boca para afuera, entonces, porque rendirle toda la vida es, Señor, ¿quieres con agua fría o agua caliente? ¿Quieres café con leche o sin leche? Parece gracioso, pero es algo en el corazón que el Señor te va guiando a las cosas que necesitas hacer. Porque nos comportamos, porque se nos ha impuesto eso. Comemos lo que comemos porque se nos ha impuesto eso. ¿Usted qué cree que come todo eso que le gusta? Usted tiene la lista ahí de lo que le gusta. ¿Usted cree que usted decidió que le guste eso? Sea sincero, ¿usted cree que decidió que le guste eso que le gusta?
¿Usted cree que decidió? Si usted nacía en la China, le aseguro que iba a estar comiendo otra cosa. Y le iba a encantar, y mucho de lo que come ahora no le iba a gustar. Entonces, yo anoté aquí algo, ¿verdad? Que decía, una de las mayores victorias es cuando ya sabes que no eres de este mundo. Una de las mayores victorias en nuestra vida es cuando ya sabemos que no somos de este mundo. Y eso significa morir a todo el sistema que se nos ha impuesto, todo. Renunciar a todo es empezar de cero y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que hable así? ¿Quieres que me vista así? ¿Quieres que coma esto? ¿Quieres que me comporte así? Es de cero. Pero nosotros venimos al Señor y hasta ahí, ¿verdad? Hasta lo que nos gusta y hasta ciertas cosas. Pero lo otro se queda ahí. Pero es de cero, es empezar de cero. Pero es entre usted y el Señor. No es lo que yo diga o lo que el otro haga, es entre usted y el Señor. Es algo personal, de lo que el Señor le va a empezar a hablar, de cómo vestirse, de qué hacer, de cómo hablar, de qué, es algo personal. Pero muchas veces queremos que se nos diga, ¿verdad? Cómo vestirnos, qué hacer, qué decir. O queremos copiar. Somos únicos. Pero es parte de este proceso de venir al Señor y es cero, empezar de cero. Empezar de cero. Y si tienes temor de algo, vénselo. Si tienes temor de algo, vénselo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y para eso se creó eso, para que lo venzas. Si tienes temor de algo, vénselo. ¿De qué tienes temor? ¿De qué tienes temor? Vénselo. Es la oportunidad, es el momento de que podamos vencer eso. Porque no somos eso que nos está dando temor, no somos eso. Mira, vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 8, capítulo 7, pero luego el 8 vamos a leer. Romanos 8 es, yo creo que es uno de los pasajes más importantes en lo que se refiere a lo que nosotros somos en Cristo. Y es algo muy importante. Pero quiero leerle primero Romanos capítulo 7. Romanos 7. Les voy a leer cómo Pablo pensaba. No sé si alguna vez lo leyó. Dice el Romanos 7, versículo 15. Romanos 7, capítulo 7, versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entienda bien lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, que la ley es buena. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 18, y yo sé que en mí, esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. ¿Leyó alguna vez esto? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Más dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahora viene la explicación, ¿verdad? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo se estaba dando cuenta que había algo en su vida que le llevaba a volver a hacer lo que no quería hacer. Hago lo que no quiero, sale de mí. ¿Por qué? Porque se nos ha impuesto. Desde pequeño se nos ha impuesto esas emociones, esa forma de comportarnos, se nos ha impuesto. Pero Pablo sabía que, ¿cómo se vencía eso? El andar en el Espíritu. Es un nuevo proceso donde uno entra y empieza a entrenarse, a andar en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida con Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, dice. El versículo 5, porque los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto es algo que, si usted empieza a entrar más y más y más al Espíritu, cada vez se va a ser más presente en usted. Usted va a ver más eso, va a percibir primero en su vida, que se está moviendo en la carne, que se está moviendo en las emociones, que se está moviendo en ese ser que usted no es. Les vuelvo a leer lo que hace rato le puse. Una de las mayores victorias es cuando ya sabes que tú no eres ese mundo. ¿Quién me puede explicar esto? Una de las mayores victorias en nuestra vida es cuando ya sabes que no eres ese mundo. ¿Quién me puede explicar? A ver, ¿quién se anima? Una de las mayores victorias en nuestra vida es cuando yo ya sé que yo no soy ese mundo. Amén. Porque si yo aún creo que yo soy ese mundo, me voy a mover por esas emociones. Si yo aún creo que ese mundo que está ahí, esa situación, las personas, todo lo que implica en este mundo natural, si yo aún estoy ahí y pertenezco a ese mundo, eso me va a mover, me voy a mover conforme a ese mundo. Por eso cuando yo ya sé que yo no soy más eso, he vencido todo y me empiezo a mover por el Espíritu. Las situaciones van a estar ahí. Porque justamente nos ayudan a mostrarnos que no somos de ahí. Por eso Jesús dijo, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Pero cada vez que yo decido tomar una decisión por una emoción, yo le llamo emoción, Pablo le llama carne. Carne es lo mismo. Porque la situación, ese mundo que estoy viviendo me está trayendo cosas, me está moviendo y yo me muevo y decido por esa situación.
Aún estoy aferrado a ese mundo, no quiero dejarlo. No me quiero despojar de ese mundo, quiero seguir, tener esa afinidad todavía con eso. Sentir ese mundo, vivir ese mundo. Pero Jesús nos dijo la clave, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las 5 dimensiones? El que entra al Espíritu entiende que ya no es de esta dimensión. Que ya no es de la tercera dimensión. En la tercera dimensión están toda tu vida formada ahí. Todo ese mundo que se formó, pero ya no eres. Ya puedes salir de ahí y mirar desde afuera. Y nada de lo que pasa ahí te va a mover, te va a afectar. En ese mundo sí se va a mover las emociones y te van a afectar las cosas. Y cuando digo nada, nada, para los padres, ni aún los hijos, te va a mover. Vas a ser movido por el Espíritu con tus hijos. Pero esa es una de las mayores victorias, cuando podemos salir de ese mundo que vivimos. Y piense mundo, sus situaciones, su familia, las dificultades, todo eso es un mundo que está ahí, que te quiere mover y que te quiere hacer mover. Y en ese mundo se crearon tus emociones, tus gustos. En ese mundo se crearon. Pero tú ya no eres de ese mundo, entonces tú ya dices, Señor, ¿cómo quieres que me vista? En ese mundo yo me vestía así. En ese mundo yo pensaba así. Pero yo ya no soy de ahí. Ahora yo vivo en Él. Ahora yo oigo su voz. Y Él me habla y Él me dice lo que tengo que hacer en este mundo natural. Pero yo ya no soy de ahí. Yo estoy en Él. Nada de lo que hay ahí ya no me mueve. Yo estoy en Él. En ese mundo está tú. Me meto con los gustos porque aquí hay gusto de, ¿cómo se dice? Colores, de los colores para... A uno le gusta el pescado, al otro la carne, al otro el chancho. Eso es en ese mundo. En ese mundo te gusta, pero si sales de ahí, el Señor te va a guiar a lo que comas. En ese mundo te gusta, tú no eres eso. ¿Entiendes lo que digo? No eres eso. Eso que te gusta no eres, está en ese mundo. Jesús dijo, tú estás en el mundo, pero no eres de ahí. En ese mundo es donde se crea ese gusto. En ese mundo. ¿Me explico? En ese mundo. Pero tú has salido de ahí. Has salido, estás en Él. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Él. Porque has salido y tú ya no te mueves por todo lo que se creó ahí. Porque ahí se creó con muchos errores. Se creó ese mundo. Dice, Pablo decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces has pensado en las cosas del Espíritu en esta semana? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces las cosas de la carne te has tirado a que pienses y a que pienses todo el día en las cosas de la carne y cómo resolver los problemas y cómo cambiar esto y cómo hacer esto? ¿Cuántas veces las cosas de la carne te han estirado para que sigas pensando ahí, para que sigas estando ahí? Y nada, dice, miren, y luego dice, el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es, el versículo 6, ¿qué es? Muerte. ¿Quieres saber la clave del éxito? Deje de vivir en ese mundo. Como dicen por ahí, las 5 claves del éxito. No, hay una clave nomás. Deje de vivir ahí.
deje de vivir ahí, salga de ahí y empiece a vivir en el Espíritu. Porque todo lo que usted haga ahí y piense y diga y quiera mover las cosas y quiera, todo lo que usted quiera hacer ahí, ¿qué va a traer? Entonces no me diga, Lucio, ¿cómo puedo solucionar esto? Yo no estoy ahí. Yo sé que el Señor tiene el control. Yo sé que el Espíritu es el que va a mover eso. Si tú me quieres pedirme consejo, yo te voy a decir, sal de ahí. Ese es mi consejo. No me venga a pedir un consejo, ¿cómo cambiar esto y cambiar lo otro? No, ven aquí, entra aquí conmigo, estemos aquí y deja que el Señor mueva esto. Ese es el mayor consejo. Yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo los psicólogos y los psiquiatras aguantan. Y ella me decía, ya están todos medicados ellos. Porque imagínense tratando de dar vuelta a los problemas de la gente y de cómo solucionar sus emociones y cómo solucionar esto. Y obviamente le medican a la gente y también se medican ellos. Porque te vuelves loco. Porque las emociones son una locura. Pero no quieren reconocer esto, que la cruz te saca de ahí y ya no tienes que vivir por eso. Ya no tienes que vivir por esas emociones. Tú sales de ahí y eres nuevo. Eres un ser nuevo. Vives en Él, ya no estás nada de eso. Por eso le decía, una de las mayores victorias es cuando ya entendemos esto. Pero no es solo lo que yo le estoy diciendo ahora, sino que lo vives. Y todo el día te das cuenta, yo no soy de ahí, me está estirando. Una persona nos escribía en el Facebook y ni le conocemos y nos dice, quiero contarle de una persona que se va a su congregación. Y le dije, y entré en su Facebook a mirar, ¿verdad? Y era, no sé, no le puedo utilizar una palabra linda para describir su Facebook, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, nos escribe para contarnos de una persona que se congrega con nosotros. La gente está en el mundo completamente, no entiende nada. Enseguida le bloqueamos, ni le contestamos, obviamente. Ni le dimos pie, ni nada a eso. Porque no nos interesa. A nosotros nos interesa sacarla a ustedes de ese mundo. No me interesa que me cuenten de su mundo. Ni quiero que usted me cuente. Quiero sacarle de ahí. Eso es lo que a mí me interesa. Sacarle de ahí y esté en el Espíritu y viva en el Espíritu. Todos tenemos un mundo. Porque hemos cometido errores. Y Pablo decía, ni aun a Cristo le conocemos ahora en la carne, le conocemos en el Espíritu, y a todos tenemos que mirarnos en el Espíritu, mirarnos realmente nuevos, como hijos de Dios nuevos. Esa es la manera que tenemos que mirarnos ahora, ya no mirar nuestro mundo natural. Mírele a su hermano como un ser de luz. Yo le decía a mi esposa en estos días a una persona, esta persona para el mundo a lo mejor no tiene un bello rostro, pero esa persona en el Espíritu es un ángel celestial hermoso. Miremos en el Espíritu. Miremos eso y saquemos eso del uno del otro. Estiremos eso. Saquemos eso de nosotros. No nos miremos más en la carne. Saquemos eso. Si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Saquémonos. Estire usted de su hermano lo celestial, no estire lo natural. Estire lo celestial, llévelo a lo celestial, llévele al amor. Ahora hay una cosa aquí que Pablo decía y hablaba del pecado. Una de las cosas que le hablaba, miren, en Romanos capítulo 14. Voy a meterme un segundo en esto y acabo. Romanos 14, 23. Esto lo hablé un poco el domingo. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come, o aquí podríamos cambiarle, sobre lo que hace, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no viene de fe es pecado. Y parece muy duro esto, ¿verdad?
Todo lo que no viene de fe es pecado. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Y eso es lo que decía, todo lo que hagamos en este mundito va a ser pecado. Pero cuando estamos en la fe y caminamos en la fe, es diferente. Pero todo lo que hagamos aquí en este mundito es pecado. Ahora, el pecado para los hijos es diferente, no hay condenación. No hay condenación. Pero estamos en un proceso de traer más luz a nosotros, de salir cada vez más, de limpiarnos cada vez más. El pecado, como le decía el domingo pasado, el pecado es errar. Errar. Equivocarnos. Movernos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Es errar. Pero cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando una persona peca y no está en Cristo, ¿qué hay en su vida? ¿Qué hay en su vida? Leímos recién Romanos 1. ¿Qué hay? Muerte y hay algo más antes de la muerte. ¿Qué hay cuando una persona no está en Cristo y peca? ¿Qué hay? ¿Cuál es la diferencia? Condenación. ¿Quién le condena? ¿Quién? Uno mismo. Por eso decían, no somos castigados por nuestros pecados. Son nuestros pecados los que nos castigan. Ellos mismos son los que nos están castigando. Ellos mismos son como el látigo. Por eso decía Jesús, en ese lugar tu gusano no muere. Y el gusano significa esa conciencia que creaste aquí, que te va a estar dando el látigo toda la eternidad. ¿Es el Señor el que te condena? No, es tu mismo pecado. ¿O creen que la persona que peca y que está caminando mal no se siente culpable y no se siente mal? ¿Por qué se siente mal? ¿Quién le condena? La persona misma dentro de su corazón se siente mal. Obviamente hay un nivel, cuando uno pierde completamente su alma, que esa persona va a tener lastimosamente entrada directo al lago de fuego y azufre. Cuando son ya personas perversas y han perdido su alma completamente. Cuando ya no hay nada ahí, cuando ya hay un vacío, nosotros podemos perder. Por eso Jesús decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? El alma se puede perder. Cuando una persona llega a un nivel de perversión, es muy difícil de volver de ahí. Hay niveles de perversión que ya la persona no puede salir de ahí. Pero es la diferencia entre un hijo y una persona que no tiene esa conciencia, es que vive en condenación. Y luego hace algo malo, se culpa y luego trata de enmendarlo en lo natural y vuelve a meter la pata y se vuelve a culpar. Y trata de hacer algo bien, lo vuelve a hacer mal, se vuelve a culpar. Y es un bucle ahí, un círculo que nunca sale y esa persona se hunde más y más emocionalmente, más y más. Y más condenada y más condenada. Y obviamente viene Satanás y te ayuda a condenarte más. Y esa persona se hunde más y más y más. ¿Y cómo se comporta? Por sus emociones. Sus emociones se crearon a través de eso, de esa vivencia y trajo más forma de comportarse de la misma manera. Y es un ser que no tiene vida, está viviendo por unas emociones. Por eso nosotros cuando vivimos en este mundito no tenemos vida, estamos viviendo por esas emociones. Cuando salimos y entramos en él, es donde tenemos vida. Porque ese mundo no es vida, no tiene vida. Amén. Por eso decía Pablo, todo lo que no viene de fe es pecado. Si no caminas en él,
vas a errar. Si no caminas, si no has salido de ese mundo, vas a errar. Si no decides dar el paso y decir y ser consciente, yo no soy eso. Yo no soy eso. Yo no soy eso. Y viene, ¿verdad? Tu hermano, ¿verdad? De carne, de sangre y te dice, ¿te acordás cuando hacíamos esto? ¿Te acordás cuando éramos así? ¿Te acordás las veces que te rompiste la cabeza? Y viene y te quiere volver a llevar a eso. Yo no soy eso. Yo le decía a una persona, hay veces que a mí me han contado cosas de mi pasado y yo, me cuesta creer que yo era así. Me cuesta ver, porque yo ya no soy eso. Eso es una imagen del pasado, algo que pasó, pero no soy eso. Y es como que no se puede explicarle a la persona que ya no soy eso. Yo, si le hablo de mi matrimonio de hace 10 años atrás, no somos el mismo matrimonio. Ese era otro. Ni me hable de ese. Ni me cuente. No soy eso. No somos eso. ¿Entiende? Hemos salido de ahí y estamos en Él. Pero necesitamos reconocerlo día a día. Que no es eso. No me pertenece eso. No es mío, yo estoy en Él, yo soy luz en Él. Amén, somos luz. Dice, somos hijos de luz, hijos de la luz. Somos luz. Empieza a mirarte de esa manera. Empieza a mirar el mundo que estás viviendo de esa manera, que no te pertenece, pero tú tienes que ser luz ahí. Tienes que estar desde aquí y llevar esa luz. Eso es lo que sí tenemos que hacer, pero que eso no te pertenece. Las situaciones, las dificultades, todo eso no nos pertenece. Y entremos en Él. Vivamos en Él todos los días. Amén.